Hermano José. Como te dije, es un privilegio poder predicar la palabra del Señor. Y quiero aprovechar este momento para felicitar a cada uno de los padres que hoy están aquí presentes y a cada uno de los padres que nos están escuchando por internet. Cuando me dijeron te toca el 15 y yo busco y no sabía que era el Día de los Padres, cuando veo que era el Día de los Padres yo digo, uy, me toca un tema difícil, porque la paternidad es un tema bien complicado. Ser padre no es tan sencillo como se pinta, no es una ideología, un idilio, sino es un roller coaster. Hay momentos buenos, hay momentos difíciles, hay momentos que se extienden, hay momentos que se acortan, que uno tiene que sobrellevar y que uno tiene que hacer un ejercicio de amor, de sacrificio, de fidelidad, primeramente a Dios y después a tu casa. Y mirando dentro de la Biblia qué personaje yo pudiera escoger para presentar un mensaje, pensé en Dios como Padre, pensé en Abraham como el padre de la fe, pensé en Jacob, pensé en Isaac, también pensé en Pablo, cuando Pablo dice, hijitos, y ese sentimiento, esa responsabilidad paternal que él tenía con Timoteo, con Tito, con Apolo, no siendo padre biológico, pero sí aquel padre que decidió por sí mismo, en una decisión de amor, en una decisión intencional, resguardar la vida de esos jóvenes, educándolos responsablemente en el Evangelio. Ayer tuvimos una reunión de matrimonio donde se enfatizaba precisamente esa responsabilidad que tenemos los hombres, los padres, dentro de nuestra familia para educar, proteger y guiar a nuestros hijos. Es una tarea en ocasiones monumental. Es una tarea a veces difícil, pero nunca es imposible. Cada uno de nosotros lo que tiene que hacer es su parte. Nuestros hijos tienen que hacer la suya. Y dentro de la gama de personajes que había, yo miré uno que solamente mencionamos o regularmente mencionamos en Navidades. José, el esposo de María. Y tenemos un personaje que no tiene una relevancia o no vemos una relevancia tan grande, no vemos que suene tanto, pero si nosotros escudriñamos lo que ocurrió, si nosotros vemos el nacimiento de Cristo, nosotros vemos en la huida de la familia a Egipto, nosotros vemos cómo él tiene que regresar cuando el ángel le dice vuelve. Nosotros vemos un hombre sencillamente extraordinario. No tenía que hablar mucho, pero hizo cosas extraordinarias. Y por eso yo titulé esta predicación, José, custodio del misterio, la fidelidad en la sombra de la encarnación. Y comenzamos leyendo, hermano Wichi, que no se vaya a pasar. Hoy. Ok. ¿Y quién delegaste? Pues, si me acompañan, quisiera leer de Mateo capítulo 1, del verso 18 al 24. Mateo capítulo 1,
del verso del 18 al 24. Ay, esto. Dame historia, dame historia. ¿Lo tenemos? Lee como sigue. El nacimiento de Jesucristo, aclaro para la congregación, yo estoy usando la nueva Biblia Las Américas. Puede diferir un poco de las palabras que utiliza la Reina Valera. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como mujer. En el escenario histórico, Jesús, o se considera que nace, perdón, siéntense, sí. En el contexto histórico, Jesús nace entre el año 6 y 4 antes de Cristo, en el tiempo de Herodes el Grande. Era un tiempo un poquito convulsivo porque había una ocupación romana en Israel, en Judea, así que el gobierno era extranjero y era un gobierno que les oprimía. Habían problemas porque habían divisiones dentro de la religión judía, siendo unos saduceos, otros fariseos, otros, que eran los principales, que en cierta manera todo el tiempo estaban discutiendo tratando de decir: nosotros tenemos la razón en esto, usted no tiene la razón en esto, unos creyendo que en la vida eterna, otros no, otros que no hay una segunda vida después de esta, sino que te mueres y ya se acabó todo. Así que habían controversias religiosas bastante fuertes, difíciles de poner en orden. Y esos son los mismos que cuando Cristo llega al escenario son los primeros enemigos de él. Pero para que eso llegase, nosotros estamos pasando por una crisis. El escenario es este: José tiene a María desposada. Ese desposamiento es un compromiso, no es el matrimonio per se. Sin embargo, ese compromiso era un compromiso legal. Para los efectos, ellos eran matrimonios, pero no habían consumado todavía en intimidad ese matrimonio. Por eso dice: no la conocía. No, íntimamente no la conocía. Hay una característica particular que ocurría en los matrimonios en esa época. Familias amigas o familias conocidas, nació un hijo y aquel le nació una hija, y ellos lo comprometían, llevaban acuerdos de comprometerlos para matrimonio, 2 bebés. Así que según iban creciendo, ya estaban destinados a tener una pareja, un matrimonio en el futuro.
Las mujeres se casaban regularmente entre los 13 a 16 años. Niñas. En este tiempo son niñas. En aquella época ya se les consideraba mujeres. Los varones se casaban en promedio a los 20 años. ¿Por qué la diferencia? Porque un varón tenía que tener la capacidad de mantener su esposa y su familia. Y hasta que él no alcanzaba poder asumir esa responsabilidad, tener la capacidad económica, tener la capacidad de madurez, tener la capacidad de tener una posición dentro de los grupos religiosos del país, entonces él no podía hacerse cargo de una mujer. Porque él tenía que ser quien la mantuviera, quien la cuidara y quien la educara. Y tenía que guiar sus hijos cuando nacieran. En la predicación, por parte de él, en la enseñanza de la Torá. Así que no te iban a permitir que tú te casaras si no reunías esas condiciones. Y donde ellos vivían era de las zonas rurales más conservadoras que tenía Israel. Así que cuando él llega y encuentra que su mujer está embarazada, la que la habían desposado, entramos en un serio conflicto. Y vemos a un hombre justo, como lo describe la Escritura. José es justo, dice la palabra. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Interesante cómo está describiendo esto. Dice que José es justo. Justo porque era empático. Justo porque era generoso. Justo porque tenía cualidades apreciables dentro de la sociedad que le hacían un hombre de bien. No era que era justo como nosotros lo vemos. ¿Ok? No lo podemos cantar justo como Cristo es justo. Este tipo de justicia en cierta medida, lo que se refería era a la integridad del individuo, no otra cosa. José era un hombre íntegro en sus acciones, en sus pensamientos, en sus relaciones. Era un hombre que no tenía doblez. Sin embargo, ese hombre, cuando llega el momento de presentarse delante de María y la encuentra embarazada, entra en una crisis. Y se pregunta lo que cualquiera de nosotros nos preguntaríamos: ¿qué hago ahora? ¿Cómo salgo yo de este problema? ¿Qué hago ahora yo para solucionar lo que ahora a mí me está causando preocupaciones serias? Y es normal. Si usted tiene una situación difícil que puede dañar su reputación, ¿qué es lo primero que usted hace? Buscar la manera de tapar esto. Eso fue lo que él pensó. Dice la Escritura que él, como justo, decidió que dejarla secretamente. Ahora, tenía una situación que él tenía que solucionar antes, como el compromiso Dios mío, de estar desposado, como el compromiso de estar desposado era legal. Él tenía que hacer un divorcio legal. Eso significaba que él tenía que buscar 3 testigos para darle una carta de divorcio a ella, delante de ellos, para que ella quedara divorciada. Pero mira qué interesante. Él estaba pensando en él, aunque pensaba en ella también, pero él estaba resolviendo su problema. Él estaba resolviendo su honor. Él estaba resolviendo la situación de que hay un hijo que no es mío. ¿Qué hago ahora? Pues la manera más sencilla que él pensó era que darle divorcio y abandonarla. Y es bonito porque la está dejando a ella a su suerte. La está dejando ahora. ¿Quién se responsabiliza de ella? Este hombre está en crisis total y la decisión es nefasta. La decisión es fatal, porque él salva su honor, pero la condena a ella a la miseria. Y condena al hijo a la miseria.
Y es aquí donde llega la luz de repente. Cuando el Señor le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. No temas recibir a María, tu mujer. El dilema de José había encontrado una solución, no por sus medios, sino por la revelación de Cristo, la revelación de Dios, de quién era el que estaba en ese vientre. De quién era el que estaba en ese vientre. Y le dice, no temas recibirla. No temas continuar tu vida con ella. Así que María, para él era un embarazo incomprendido porque no había razón para que ella estuviera embarazada. No es más tarde cuando el Espíritu le dice, el ángel le dice, porque el hijo que ella tiene es el Salvador del mundo, es el Mesías. Él le dice, este es engendrado por el Espíritu Santo de Dios y que viene a cumplir las promesas que el Señor de salvación había hecho al pueblo de Israel y por ende alcanzarnos a nosotros también como gentiles. Yo no sé en qué problemas nosotros nos metemos, pero la solución no está en mis propios pensamientos. Las soluciones no están siempre en aspectos legales. ¿Cómo lo resuelvo legalmente? Si él lo resuelve legalmente, él, ¿qué hace? Se divorcia de ella y la abandona. Pero Dios le dijo, esto no es la manera que tú lo vas a hacer. Te toca hacerlo según lo decido yo. Según lo decido yo. Vas a tener misericordia y empatía de ella. ¿Y nosotros cómo resolvemos los problemas? ¿Botando a nuestros hijos de la casa? ¿Es una manera de resolver el problema? ¿Entrándonos a golpe? ¿Eso es una manera de resolver los problemas? ¿Haciendo violencia unos contra los otros? Esa es la manera en que nosotros en esta sociedad resolvemos los problemas. Pero esa es la manera de Dios. Pero para que nosotros podamos resolver los problemas en los términos de Cristo, de la Escritura, nosotros lo primero que tenemos que tener es una relación con Dios. Necesitamos que Cristo se nos revele. Porque si Dios no se revela a tu corazón, igual va a ser nuestra actitud, la misma actitud que tenía José. Lo voy a abandonar. La voy a abandonar. Eso no era lo que Dios había planificado, no era lo que Dios quería, no era lo que él esperaba de ese hombre. Él esperaba que él aceptara el reto que le tomó. Pero aquí es donde viene la providencia divina, y ese es el primer punto. Dios escogió un hombre que era el último de los últimos del linaje de David. Y había una promesa que Dios le había hecho a David de que su trono, el que se iba a sentar en su trono, así dice la profecía en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 13 en adelante. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré trono en su reino para siempre. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y yo seré padre para él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, yo lo castigaré con vara de hombres, con azote de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él,
como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Y eso se lo está diciendo a David. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Entonces el rey David entró y se sentó. Y David le respondió: pues tú conoces a tu siervo, oh Señor, a causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. La revelación del propósito divino es importante dentro de lo que se llama el plan de salvación o la economía de salvación. Y dentro de ese plan estaba incluido José. José fue ministrado por Dios. Dios le reveló su propósito. Y fíjate qué cosa, cuando Dios tiene un propósito, a pesar de nuestras malas decisiones, porque la decisión de José no era buena, a pesar de las malas decisiones, a pesar de las malas decisiones nuestras, las nuestras, Dios no va a detenerse por eso. ¿Qué hizo Dios? Le reveló la verdad a José. Y si tú estás en esa crisis, lo único que tú tienes que hacer es escuchar la voz de Dios y no negarte a ella. Si te aconsejan por la Escritura, no te escondas, no huyas, no cedas, corrige y acepta la corrección del Padre de las luces. Acepta la corrección de Dios, que es para tu bien y no para tu mal. Pero te digo una cosa, si el propósito de Dios es detenerte, te va a detener. Si el propósito de Dios es bendecir tu vida, Dios te va a detener. Como detuvo las intenciones que tenía José. El pensamiento de José era resolver el problema hasta que Dios le intervino con él para preservar, ¿qué? Su propósito. Si José no se hacía responsable del Cristo encarnado, que era el Hijo de María, ¿qué hubiera sucedido? ¿Sabes una cosa? Los únicos que podían transmitir el linaje real eran los varones. Y el único descendiente directo de David era José. Así que cuando José se hace responsable de Cristo, cuando él mismo le da el nombre que el ángel le dijo que pusiera, Jesús, él se estaba haciendo responsable en la totalidad de la vida de Cristo. Y fue su guardián, fue su maestro, fue su guía, fue su protector hasta que el hombre creció. Hasta mientras Cristo se desarrollaba. Mientras Cristo, porque mira, esa es la humillación más grande que el Señor pudo haber hecho. ¿Sabe lo que significa humillarse hasta lo sumo? El Dios creador de los cielos y la tierra se sujetó a un hombre, a la vida natural del hombre, se sujetó a su creación, y todo con la única finalidad de poder llegar a la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Si no le damos gracias a Dios por eso, la verdad es que yo no sé por qué le vas a dar gracias. En este momento lo acostumbramos a pedirle un aplauso. ¿Alguien quiere aplaudir?
Así que Dios en su providencia frustra los propósitos de los hombres y ejecuta los propios. Y él se quiere ir, Dios lo detiene. Dios le hizo cambiar su manera de ver el problema. Dios lo hizo cambiar la manera en que él estaba visualizando la solución a esta situación que se le presentaba. Está embarazada y no es mío. Está embarazada y no es mía. Pero Dios le tuvo que decir en el 20 otra vez de nuevo, lo repito, no temas recibir a María cuando pensaba abandonarla a su suerte. ¿Cuántas veces Dios no ha detenido tus decisiones? ¿Cuántos planes de divorcio no han sido frustrados? ¿Cuántas negativas de perdón se han revertido? ¿Cuántos han renunciado a trabajos, dinero, con el único fin de servir al Dios que le llamó? El Señor ha cambiado nuestros caminos, pensamientos, actitudes y propósitos. Y eso pasa si naciste de nuevo. Si sigues teniendo los mismos deseos que antes, hay que analizar lo que estás haciendo. Razona. Necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas que Cristo se revele a tu corazón. Necesitas que Dios te rinda. Y en este caso no era el deseo de José rendirse. Era el deseo de Dios que se rindiera. Pero ¿cómo lo hizo? Revelándole su propósito. Y Dios, y honestamente te lo digo, cada predicación que hay en esta casa te está revelando el propósito de Dios en tu vida. Le escuchamos o no, Dios lo está haciendo. Si queremos obedecerlo o no, Dios lo está haciendo. Porque Dios no te va a quitar la responsabilidad que te pertenece a ti. Dios te dice, por aquí esto es lo que tienes que hacer. Yo quiero bendecirte, yo quiero hacer, pero deja que tú seas el responsable de la decisión. Cristo en su elección, Dios en su elección, en su llamamiento, no te quitó el derecho a responder. Pero tu respuesta te salva o te condena. Dice que Dios no condena a nadie, que nosotros los condenamos a nosotros mismos cuando los rechazamos. ¿Ah? En eso se basa la elección, ¿sabe? El ser elegidos para salvación. No resta que nosotros tengamos que responder con nuestra boca, creer en nuestro corazón y confesar con nuestros labios para salvación. Dios en ningún momento te va a quitar la responsabilidad que tú tienes. Dios te va a revelar como se le reveló a José en una predicación, en una lectura, en una palabra, en un incidente. Dios te va a revelar a ti cuál es su voluntad para ti. El problema es que nosotros estamos tan aturdidos que ni cuenta nos damos. El mundo nos tiene tan agarrados. Las pasiones de nuestra carne son tan fuertes que no nos damos cuenta, nos volvemos sordos de lo que Dios está demandando de nosotros. Y demandando para tu bien, no para tu mal. Dios está demandando para mostrar su gloria en tu vida. Como quería y hizo, mostrando la gloria de Él por medio de José. Así que José se convirtió en el custodio del linaje divino para redención. Qué privilegio tan grande y qué silencio tan grande este. Esto es algo que no se publicó públicamente, sino que fue un acto más bien que sin brillo. Este no es Pablo. Esto no es Pedro, esto no es Timoteo. De José se hablan quizás un capítulo, 2 capítulos nada más. Y en esos capítulos él no habla. Él no habla, pero las obras que hace, la obediencia que cumple, gritan ensordecedoramente. No hay manera que pase desapercibido lo que hizo.
no necesitó brillar, necesitó obedecer. Y la pregunta es, ¿son mis obras lo suficientemente fuertes para que griten? ¿O yo vivo en silencio? Esa es la respuesta que tengo que dar. ¿Mis obras gritan mi fe o gritan mi silencio? Si es silencio lo que hay, tienes la oportunidad de revertir las cosas acercándote a Cristo, pidiendo perdón y dice, restáurame, Señor. La invitación de Dios es esa. La invitación de Dios a José fue esa, reconsidera. Reconsidera lo que estás haciendo. Recapitulo. Y te voy a leer algo de San Agustín. Y con esto yo espero que aquellos que son padres de corazón entiendan esto. O ellos no, nosotros. San Agustín en el Sermón 51 dijo, José fue más padre de Jesús por amor y la fe que por la carne. Te lo repito, José fue más padre de Jesús por el amor y la fe que por la carne. Tú no tienes que engendrar para ser papá. Tú lo que tienes que tener es un compromiso de amor. Eso es todo. Un compromiso de amor. Y sé que entre nosotros hay quienes han tenido ese compromiso y han levantado. Oye, porque es que no se puede decir que no son hijos. ¿Ah? Yo tengo 3 que no son de mi matrimonio con Alma, es de su primer matrimonio, y perdona que lo diga. Pero esos son mis hijos. ¿Ah? Son mis hijos. Y no le digas a ellos que yo no soy su papá. No se lo puedes decir. ¿Por qué? Ay, que eso es maravilloso. Perdón. Porque ese no vino por manera natural. Ese lo escogiste tú. Ese te escogió a ti. Y eso es tremendo. Cuando un hijo que no ha nacido de tu vientre te llama papá, te llevan al cielo. Perdónenme. Seguimos. Cuando el ángel de Jehová, cuando el ángel se acerca a José, en Mateo 1:20, le ordena recibir a María como lo estaba responsabilizando por el hijo que estaba por nacer. Un profundo misterio. Dios encarnado tuviese bajo la protección de un hombre. Te lo repito, es un misterio que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios encarnado, estuviera bajo la custodia, protección y guianza de un hombre. El Dios que todo lo sabe, el Dios que todo es omnipotente, el Dios que es omnisciente, el Dios que es creador de los cielos y la tierra. La segunda persona de la Trinidad se encarna con el oficio de redimirnos del pecado. Y en su niñez, en su llegada a este mundo de manifestación, no eran ángeles los que estaban alrededor de él para guardarle, era un hombre. Qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor que podemos ser custodios del Evangelio, que podemos ser custodios de la fe, que podemos ser custodios de la palabra, que tenemos la responsabilidad que tuvo José. Y de igual manera
la adquirimos por revelación, porque Cristo se reveló a tu corazón y al mío. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? José cumplió. Oye, y cumplió en silencio. Aquí no hay alboroto. Aquí no hay glamour ninguno. Aquí no habían tribunas ni se le rendía pleitesía. Lo hizo en silencio. Porque todo lo que se hace, sea público, sea privado, sea que se vea, sea que no, es importante en el engranaje del plan de salvación de Dios tiene para el hombre. Tú sabes que una iglesia no se sostiene por la gente que viene los domingos. Una iglesia no se sostiene por los diezmos. Perdónenme. Una iglesia se sostiene por los que claman, por los que lloran, por los que viven de rodillas por una casa, por los que no se ven, por los que no se les rinde pleitesía, por los que no se les reconoce, pero ellos saben lo que tienen que hacer y entregan su vida para que la iglesia se sostenga por gracia de Dios. Esa es la espina dorsal de esta casa. Los que oran, los que gimen, los que lloran, los que no pierden el tiempo en cuestiones de divisiones, de argumentos. El tiempo lo invierten ¿en qué? En la presencia de Dios para la gloria de tu nombre, Señor. Que mucho nos falta eso. Que mucho nos falta eso. Porque las grandes batallas de una casa no se dan en el púlpito, se dan en las rodillas de la gente que se queda en su casa a veces. ¿Ah? La pregunta siempre va a ser la misma. ¿Y mi participación en esa cuál es? ¿No? ¿En serio? ¿Cuál va a ser mi participación en eso? ¿Cuál va a ser mi compromiso? Orar también. Orar. No tenemos excusa. Oye, no tenemos excusa para eso. La palabra nos enseña que en Efesios que oremos en todo tiempo, con toda súplica. Y llegamos a ese punto porque así como José tuvo una responsabilidad de guardar, asegurar la encarnación de Cristo, protegerlo, guiarlo, así nosotros tenemos la responsabilidad de guardar el evangelio, de predicar el evangelio, de guardar la palabra. ¿Sabes para qué? Para el montón de buitres que se acercan por ahí a cada rato, mintiéndonos y engañándonos, dándonos falsas doctrinas, pero cuando nosotros no sabemos de qué están hablando, los aplaudimos también. Pero somos llamados a pararnos de frente a esa gente y decirle, tú estás mintiendo. Somos llamados a defender la fe. Somos custodios. Mire, no es un pasadía, es una batalla. Usted tiene que combatir todos los días contra un montón de herejías que se presentan, especialmente de un montón de cantantes que los aplaudimos tanto y que le queremos cantar las canciones, pero cuando usted analice esa canción a la luz de la palabra, es un disparate. Sin embargo, los queremos aplaudir. Tenemos que meternos en la escritura para saber lo que está pasando y lo que estoy escuchando. Usted lo tiene que analizar completamente. Como los de Barea, que cuando Pablo hablaba, ellos le decían, vamos a averiguar lo que tú estás diciendo es correcto. Cuando usted escuche algo, analícelo a la luz de la escritura, no de su criterio ni su pasión, porque eso nos confunde.
Mire, José no comprendía todo. Por eso era que quería dejar a María. Él no sabía qué estaba pasando. No sabía lo que estaba pasando hasta que el ángel se le aparece y le revela. Pero aún con todo y con eso, cuando el ángel le dice, recíbela. Y cuando el ángel le dice, coge a la esposa, coge a María y coge al niño y vete a Egipto. Él no dudó, él no preguntó. Él no le dijo, ¿por qué? Pero nosotros tenemos en nuestro vocabulario, cuando en relación con Dios y con las doctrinas y con el mensaje de la Escritura, tenemos un montón de por qué. ¿Y sabe por qué vienen los por qué? Porque somos ignorantes en lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y eso está revelado aquí en la Biblia. Pero nos hacemos los sordos de ella. Y no queremos estudiarla, no queremos verla. Y te voy a decir una cosa. En esta casa hay ocasiones de sobra para que tú estudies la Escritura. Y no es que la estudies, que te va a ver un maestro ahí y no te va a dejar hablar. Es para que tú tengas un conversatorio y tú presentes tus dudas, tú presentes tus argumentos. Nadie te va a condenar por eso. Pero aclaramos por medio de la Escritura qué es lo que el argumento de cada uno, qué es lo que dice la palabra. Y por eso es que nos vamos, y por eso es que nos quedamos. ¿Qué dice la Escritura? Pero si no nos educamos, si no participamos, si no venimos al culto de oración, si no vamos a los grupos dinámicos, si no venimos los viernes, usted se está perdiendo todas las oportunidades de ser educado. Que lo hace en su casa, lo felicito, fantástico. Lo hace en su casa, muy bien, pero espero que cualquier duda que tenga en el desarrollo de su estudio, usted tenga un recurso, un comentario bíblico, un diccionario, un amigo, un hermano de la iglesia que pueda explicarle lo que está sucediendo, que le pueda aclarar sus dudas. Pero si las tiene, aquí tiene recursos de más para poder aclararlas todas. Tiene el foro para hacerlo. José no comprendía todo lo que estaba pasando, pero obedeció con humildad y premura. No preguntó, accionó. La pregunta que yo me hago a mí mismo es, ¿qué me impide hacer lo mismo a mí? ¿Qué nos impide a nosotros hacer y cumplir con el mandato que el Señor nos da? Uno de los más sencillos que nos da, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos da trabajo hacerlo. Uno de los otros más sencillos también que nos da, perdona a tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. Pero qué difícil es eso. Si nos lo dice la Escritura y el Señor lo está demandando, porque no te lo sugiere, lo demanda. ¿Y qué hacemos nosotros? Déjalo para el miércoles, porque hoy no es un buen día para eso. Déjalo para mañana. Déjalo para otro día. Y mientras lo dejo para otro día, más va creciendo esa raíz de amargura en mi corazón. ¿Cómo vamos a responderle al Señor cuando el Señor nos llama? ¿Cómo vamos a responderle al Señor cuando el Señor nos dice lo que tenemos que hacer, la manera de hacerlo? ¿Cómo le vamos a responder al Señor cuando nos dice, esta es la manera correcta de vivir? Porque tu vida es para darle gloria a Dios. No fuimos nosotros los que nos acercamos a Él. No te creas ese paquete. Fue Dios el que se acercó primero a nosotros. Acuérdate de esto. José no estaba buscando respuesta. Pero Dios se le acercó y le dijo, esto, recíbela. Y él no dudó en hacerlo. Quizá en este tiempo digan, bueno, si le hacemos un test de paternidad, pues entonces, un DNA, pues entonces resolvemos. Si recibo una pensión, pues resolvemos.
Aquí no hay nada de eso. Aquí lo que es obediencia. Obediencia a la voz del Señor. ¿A quién tú obedeces? ¿Obedecemos a Dios o obedecemos al diablo? Porque cuando yo no estoy obedeciendo a Dios, yo estoy obedeciéndole a mí mismo en la estructura de Satanás. Porque Dios lo que hizo fue declararte independiente. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Qué pasó allí? Adán le dijo, y Eva, nosotros somos tan dioses como lo eres tú. Nosotros tenemos autoridad como la tienes tú. Nosotros vamos a considerar de aquí en adelante lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? La expulsión y una generación de pecado que se transmite de generación en generación, de nacimiento en nacimiento, porque todos nacemos con el pecado original. Porque cuando tú siembras un palo de China, te va a dar China, no te va a dar limones. Cuando se sembró el pecado en el hombre no va a hacer el bien. El hombre no va a buscar a Dios. El hombre busca la manera de ¿qué? De complacerse a sí mismo. Sus pasiones, su concupiscencia, su maldad. Pero no se acerca a Dios. El hombre natural por sí mismo no se acerca. Rechaza al Señor. Y estamos yéndonos por... ¿Qué impide que hagamos lo mismo? José, con su obediencia, selló el misterio de la encarnación anunciado por las profetas. ¿Qué significa eso? Él garantizó que la palabra que Dios había dicho se cumpla. Él fue el instrumento que Dios utilizó. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para que su propósito dentro de esta casa, fuera de esta casa, en tu trabajo, donde sea, se pueda cumplir. Pero no se cumple de lejos, se cumple en una relación con Él. Así que la obediencia silenciosa de José es una respuesta a la fe y al amor. La obediencia es una respuesta a la fe y al amor. Romanos 1:5 lee, es por medio de Él, Cristo, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. El fundamento básico de la obediencia es que tú amas a Dios. Te lo repito, el fundamento básico de la obediencia es el amor a Dios. Y tú amas a Dios porque llegas a Él con fe. Porque el Señor te trae y te da fe. En Mateo 1:24, vuelvo y lo repito, dice, despertando a José del sueño, hizo como que el ángel del Señor le había mandado. El Señor le dice, recíbelo. Y el próximo versículo dice, hizo lo que Él le dijo. ¿Ah? De inmediato. No lo pensó dos veces. No dijo, ¿tenemos que llegar a algún documento? ¿Hay algún protocolo? ¿Hay alguna garantía para mí de que esto me salga bien? ¿Hay alguna cláusula de escape por si esto no me gusta? Así es que vivimos hoy. Me caso y si me va mal mañana me divorcio. Pero no estoy dispuesto a luchar por un matrimonio. Y flaqueamos. Yo te digo que yo no soy un general en eso. ¿Ah? Yo he flaqueado también como flaquea todo el mundo. Bueno, la general, no todo el mundo, pero yo sí. ¿Ah? Y es una batalla que tenemos que dar. Y he cogido mis pescosadas dadas por la autoridad que corresponde. ¿Eh? La autoridad que corresponde es el que me ha jalado por el pescuezo, por la orejita,
Y me ha dicho, recapacita. Recapacita porque lo que estás haciendo está mal. Eso no es lo que tú debes hacer. Y uno se tiene que ir como el perrito entre los ramos. Tranquilamente, aceptar que estoy metiendo la pata. Mire, y uno se va con coraje. Pero el coraje se termina cuando vas a la escalera y dice, me están diciendo la verdad. ¿Qué me queda hacer? Rectificar. Rectificar. Dicen, una notita, que la obediencia tardía no es obediencia. La obediencia tardía no es obediencia. Es rebeldía disfrazada de obediencia. Ese jueguito de palabras. ¿Ah? Cuando usted le mandan a hacer algo y usted es de inmediato y usted dice, yo lo hago después, y les tiro una hora más, usted es un desobediente. Aunque después vaya y haga lo que le dijeron que tenía que hacer. Pero usted lo que está retando la autoridad del que se lo dijo. Es un acto de rebeldía. No es un acto de obediencia. El hecho de que usted lo haga no significa que usted sea obediente. Usted lo que está diciendo, aquí el que mando soy yo, lo hago cuando me dé la gana. Eso es distinto. Así que José no tuvo reparo en responder al llamado del Señor. Él hizo las cosas o procedió de inmediato. Ahí no hubo planificación, vamos a sacar pasaje, vamos a hacer esto, lo otro, vamos a recoger cuánto nos tenemos que llevar, qué cantidad de dinero tengo. No, nos tenemos que ir y es ahora. Había urgencia, porque la vida del Cristo, de Dios encarnado, estaba en peligro. Y esa vida no se podía tronchar. Y Dios había decidido que no eran los ángeles quien lo iba a guardar, era José. Así que José conocía cuál era su responsabilidad desde el principio, cuidar el ministerio de la encarnación. Nosotros custodiamos el mensaje del evangelio y la verdad de la fe. José habla poco, pero sus obras gritan mucho. Gritan, sirvo al Dios que me llamó. Y repetimos, podemos gritarle igual. Puede ser mi grito, sirvo al Dios que me llamó. Esa respuesta no la tenemos que contestar, la respuesta la tenemos que dar cada uno de nosotros. ¿Le sirvo a Dios o me sirvo a mí? ¿Son mis intereses o es el interés del evangelio? Porque una vez, desde este púlpito, yo les dije que nos compraron a precio de sangre, que ninguno de nosotros nos pertenece, que somos esclavos de Cristo para que hacer lo que su voluntad quiera Él hacer en ese tiempo. ¿Ah? No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Y no esperes que Dios vaya a obligarte a tu casa. Dios no le va a doblar el brazo a nadie. Dios te va a advertir y te va a dejar con la responsabilidad en tus manos. Pero por esa responsabilidad tú le tienes que dar cuenta a Él. Tenemos que darle cuenta a Él. Y cuando mi corazón se vuelve tan rebelde que ante el consejo de Dios yo huyo, yo tengo que reconsiderar si yo lo conozco o no. Si yo nací de nuevo o no, o estoy viviendo una fantasía. Porque si tu persona no ha cambiado, tus actitudes no han cambiado, tu manera de ver la vida no ha cambiado, tú no conoces a Cristo. Pero hoy es un día bueno para que te arrepientas. José hablaba poco, como te dije ahorita, pero gritaban, Señor. Gritaban sus obras. Las obras
Solo validan al mensajero, pero no el mensaje, no lo confundan. Un testimonio no es el evangelio, pero un testimonio de lo que ha hecho Dios en ti valida el mensaje que tú puedes llevar. Dios usó un burro o una burra una sola vez. Yo no he visto más en ninguna parte de la Escritura que la burra vuelva a hablar en otro sitio. ¿Me estás entendiendo? ¿Entendiste eso? Dios no va a hacer que te hable algo, un objeto, una burra en este caso. Dios te está hablando por medio de Cristo. Dice que en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios hablando muchas veces por medio de los profetas y por medio de sueños a los ancianos, a los fundadores de Israel, hoy nos habla por medio de su Hijo amado Jesucristo. Yeah. Es que tenemos un acuerdo. No me quiero extender mucho. Orígenes escribió: José enseña con el ejemplo, no predica, pero actúa según la voluntad de Dios. Esto contrasta con algo que mi amigo Lilo ha estado diciéndonos últimamente, que es el argumento de mucha gente. Haz lo que digo, pero no hagas lo que hago. ¿Entendimos eso? Haz lo que digo, pero no hagas lo que hago. Haz lo que digo, pero no hagas lo que hago. Eso sería bien interesante, encontrarse dos borrachos bien hendidos, perdón la expresión, uno diciéndole al otro, no sigas bebiendo que te hace daño. Y el otro le responde, yo no te digo lo mismo, pero te sigo acompañando. Ok. Cuando nosotros hablamos de Cristo, lo hablamos en base a nuestra fe. Y lo que valida mis palabras es el testimonio. ¿Qué era lo que validaba las palabras de Cristo? El montón de milagros que ocurrían. Que ustedes piensan que yo no tengo derecho a perdonar pecado. Pues entonces recoge tu camilla, recoge eso, levántate y anda. Cuando alguien dude de su fe, y usted está firme en el evangelio, lo único que usted tiene que decirle es, mira. Cuando alguien dude de la fe suya y la ponga en tela de juicio, usted lo único que tiene que decirle es, mira, mis obras habrán por mí. Fue lo mismo que dijo Santiago. Pero el que no tiene obra es estéril. La fe que no tiene obra es estéril. Una fe estéril no da fruto. Y una persona que no da fruto, vuelvo y te lo digo, tienes que considerar dónde está tu fe. Y hay que considerar dónde está tu relación con el Señor. El último punto. José y la paternidad espiritual en la economía de la salvación. La economía de la salvación se refiere a esto, al plan de Dios para redimir al hombre, manifestando a través de la creación, la encarnación de Cristo, su vida, su muerte, resurrección y la posterior obra del Espíritu Santo en la iglesia, según es revelado en las Escrituras, basado en la gracia y misericordia de Dios, mostrando su amor incondicional a nosotros. Aunque la salvación es un regalo de Dios, se espera una respuesta humana de fe y arrepentimiento, donde la iglesia es el instrumento de Dios en la tierra con el ministerio de la reconciliación. Tenemos trabajo que hacer. Y no es un trabajo sugerido, es un trabajo ordenado. La Gran Comisión habla de eso.
La Gran Comisión lo que habla precisamente es de eso, de la responsabilidad que tiene la iglesia de predicar el evangelio, de hacer discípulos y de enseñarle a obedecer todas las cosas que Él nos enseñó. No tiene que ser campaña, pero es responsabilidad de nosotros. Usted tiene un vecino, háblele. Si el vecino lo vota, amén. Pero si el vecino recibe, gloria a Dios. Si en la escuela usted tiene que orar por alguien, no se detenga, órale. Manifieste lo que usted tiene, dé por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dé de su corazón. Sea generoso. Mostrando que, dándole chavo, no, teniendo misericordia del que necesita. Ayudándolo a salir del hoyo cenagoso. Ayudándolo a ¿qué? A cambiar su vida por medio del Evangelio de Cristo. Esa es la responsabilidad que tenemos delante de nosotros. Lamentablemente, la generalidad es que la iglesia está silente. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando de nosotros como miembros de una iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Esta gente no se callaban, ¿sabes? Pablo no callaba, Pedro no callaba, Timoteo no se callaba. Sproul no se callaba, MacArthur no se calla. ¿Ah? Y así podemos, Piper no se calla, así podemos entrar y encontrar un montón de hombres de Dios de nuestra generación, de este tiempo, que no se callan, que son ejemplos. ¿Que pagaron el precio? Sí, pagan el precio. Los han rechazado, los han insultado, los han vejado, pero ellos no dan un pie atrás. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que muchos de los que eran sus detractores hoy están en su iglesia sentados. Así que resumiendo, bajando, así José es un ejemplo de cooperación humana en el plan de salvación. El papel de José es el padre de Jesús en el mundo bíblico, y ahora un momentito volvemos atrás, en el mundo bíblico, ponerle el nombre a una persona era asumir la responsabilidad paterna de ese joven. Al nombrarlo, José asumió la responsabilidad de ser padre de Jesús para educarlo, protegerlo y guiarlo como un verdadero padre. Se dice que padre, y lo dijeron ahorita, se dice que padre no es quien engendra, sino quien cría. Engendrar es fácil, lo difícil es criar. Y ahí es donde está la responsabilidad del padre. Y ahí es donde está la responsabilidad de muchos de nosotros. ¿Ah? No solo los engendramos, tenemos que criarlos. Con todo lo que eso implica entre disciplina, enseñanza y, ¿por qué no?, tiempos de recreación. Tiene que hacer un balance completo. Ya mismo nos vamos. Y resumimos, no hay en la iglesia trabajos que carezcan de importancia. Todos son importantes. Concluyendo, José es un modelo de fe madura, obediencia silenciosa y fidelidad a los misterios de Dios. Aunque no ocupa una posición protagónica en el Evangelio, su papel fue absolutamente vital en la historia de la salvación. No necesitamos brillar, solo hacer nuestra parte. No necesitamos brillar, es hacer lo que nos toca. Colosenses 1:27 y cerramos. A esto Dios quiso a los creyentes, a los santos, a esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es que Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El Señor los bendiga en esta mañana.
Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas, o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.